Del seminario del reto de la hora. Y, como no, pues José, que aparte yo creo que el 90% de las personas que están aquí o han escuchado sus conferencias o lo conocen de referencia, pero para las personas que es la primera vez que lo ven o lo pueden escuchar, os diré de que durante, bueno, yo creo que casi 30 años o más o menos, ¿no? Y luego también ha sido presidente, secretario general de la Sociedad Teosófica Española, que en este momento tenemos a Clarisa Elosegui, que ha venido también. Y en este momento José Tarragó está en el Consejo Europeo de la Sociedad Teosófica, o sea que estamos hablando de una persona que no solamente puede tener unos conocimientos, sino que está tan implicado que siempre en su vida lo primero ha sido eso, y sigue siéndolo, y tiene que durar muchos años porque los demás lo tenemos que seguir teniendo la suerte de tener. Bien, tenéis aquí puesto la autorrealización espiritual, que es un poco como el colofón de todo lo que se ha ido diciendo en este fin de semana. Me ha dicho de que una cosa es lo que él ha escrito como podemos decir, un resumen, pero que lo va a cambiar un poco porque me parece fantástico, porque va a poner en unas transparencias para que nos sea quizá más fácil las cosas que se han estado diciendo, pues que nos queden quizá a veces con la imagen, nos queda mejor. Entonces la idea es que pues hemos quedado que sería hasta las 6, más o menos 6, 6 y 5, él estaría hablando, si es un poquito más, y entonces estaríamos, como solamente hay una pregunta, lo que pasa que es una pregunta que dejaremos pues unos 20 minutos más o menos máximo para que hablemos, para que cada grupo exponga la conclusión de la pregunta, él pueda dar una respuesta y entonces ya hagamos la mesa redonda con los diferentes ponentes. Tenemos el caso de Joan Melé, que ya os comenté que tiene un problema personal en la familia, y entonces pues él intentará estar para la mesa redonda. Jordi Rus ha dicho que también, aunque tenía que ir a hacer una gestión, que también miraría de estar, o sea que estarán en principio los diferentes ponentes, porque tenemos a Jesús Jurado, y tenemos también a Valentín Fuiz, o sea que de momento, para poder hacer la mesa redonda con las preguntas que se os hayan ocurrido durante todo el fin de semana, pues esto lo haremos hacia las 8 y pico, hasta la hora que creamos que podamos. Pues muchísimas gracias, Josep, te estamos esperando. Muchas gracias a todos. Ante todo, bienvenidos, y quiero dar unas pequeñas palabras que he escrito aquí de bienvenida. Con mi mayor deseo es que guardéis con gran cariño en lo más recóndito de vuestro corazón las hermosas y bellas gemas espirituales y esperanzadoras que han sido expresadas en este seminario por todos los conferenciantes que han intervenido, y a los que agradezco en el alma sus aportaciones, pues han llegado al interior de todos nosotros, con lo que estoy convencido que a partir de este seminario no será punto y seguido, sino punto y aparte. Una nueva etapa se abre para todos nosotros. Quiero agradeceros a todos vuestra asistencia. Sois el alma de este seminario. Sin vuestra presencia, el auténtico calor de la fraternidad, que por ósmosis se comunica y respira, brillaría por su ausencia. Agradezco de toda sinceridad ser portavoz de vuestro sentir hacia los representantes de las distintas escuelas que han colaborado con esta organización encabezada por nuestra presidenta, la señora Mercedes Cartañá. Dicho esto, pongo la flecha de la saeta de mi pensamiento en el arco de la voluntad, apuntando a esa diana a la cual llamamos sabiduría. Necesidad de deciros que he tenido que cambiar el programa. Independientemente de lo que pone en el resumen, que
tenía una cierta connotación con lo del trabajo que quería presentaros, me he visto en la necesidad de hacer ciertos cambios, puesto que Joan Melé, él, pues ha representado en este seminario el aperitivo. Después Jesús Jurado ha representado una buena comida, un buen plato de fondo. Después también Valentín Briz, el segundo plato, fuerte y bueno. Y el tercer plato de esta mañana ha sido Jordi Orús. Con lo cual no quedan más platos. No puede darse más platos porque íbamos a coger un empacho. Y digo, el problema entonces será contentar. Y como que en el restaurante no nos han dado el postre, pues he pensado, vamos a echar el postre esa tarde, un postre teosófico que permita salir saciados de este seminario. Con lo cual quiero agradecer desde aquí vuestras aportaciones, especialmente la de Jesús Jurado, que me ha hecho sentir enormemente esta presencia, la presencia de la realidad en el hombre. Porque mi sentir siempre funciona por esta línea. Por eso me gusta hablar sobre esta autorrealitual y divina, pero con un sentido en el que las palabras intentan reflejar el auténtico sentir del corazón, atravesando la frontera que existe entre aquello que es y lo que no es, pero que utiliza una mente que es indispensable para la comunicación. La divina sabiduría en el pensamiento occidental, además de ser esencialmente un sistema de conceptos filosóficos y religiosos, es una filosofía de vida. Esto es algo que no podemos ni debemos en la vida olvidar. Es una filosofía de vida, es una realidad viviente, vital, que no podemos en absoluto dejar de lado. Cuando esto se presenta, solo se puede percibir cuando se experimentan ciertas condiciones en la mente y en el corazón. Es indispensable esa asociación para poder comunicar la realidad del sentir del corazón a través del vehículo de la mente. Para ello, cuanto se ha dicho en este seminario, dirigido a esa autorrealización del ser, automáticamente es imprescindible hablar del yo real, hacia dónde encauzamos nuestros esfuerzos, hacia dónde vamos. Esas palabras que hemos escuchado esta mañana, ayer, ¿quién soy yo? Es algo que desconocemos la realidad del ser. Quiero añadir que ni incluso eso hemos tenido la capacidad de poder obviar en nuestra vida. No hemos sido capaces ni de colocarnos nuestro propio nombre. Hemos sido programados desde el nacimiento. No hemos tomado decisiones propias. Hemos sido programados desde que nacemos hasta que morimos a realizar un trabajo fuera de nosotros para que nos olvidemos de la realidad de aquello que somos. Y esto es lo importante, investigar, indagar la realidad de aquello que somos. Porque si deseamos saber qué es la divina sabiduría en su más íntima esencia y experimentar lo que aquí se ha dicho, esta verdad suprema que se trata de comunicar en esas doctrinas del ocultismo, debemos de convertir estas ideas espirituales en vida espiritual. No hay otra modalidad de trabajo que este, convertir nuestras ideas espirituales en vida espiritual para lograr precisamente las condiciones requeridas de mente y corazón. De las condiciones requeridas de mente, el corazón. Y al mismo tiempo conocer la realidad directamente de esa etapa final y proveer gradualmente las necesarias condiciones para realizar este propósito. Porque hay que tomar la determinación de realizar este propósito.
Con ello, puesto que hemos dicho que hemos fijado de una manera muy directa el proceso del yo manifestándose a través de esta personalidad para obtener las experiencias y los resultados constructivos que van a transformar nuestra vida de hoy hacia adelante, me veo en la obligación de presentar ciertos dibujos o gráficos con el fin de facilitar que no todos sean palabras, que la imagen tenga también su representación en este seminario. Y voy a empezar por una que es la siguiente. ¿Se ve? Más arriba. Leed lo que dice: 3 vestíbulos, oh fatigado peregrino, conducen a alternos trabajos. 3 vestíbulos, oh vencedor de Mara, te conducirán al cuarto, y de allí a los 7 mundos o mundos del eterno reposo. Es una frase escrita en el libro La voz del silencio de Madame Blavatsky. Como podéis observar, vemos el camino de la ciencia, de la filosofía y de la religión. Todos estos 3 caminos conducen a un cuarto camino, el de la sala del conocimiento y de la sabiduría. Nos llevan a la sabiduría. Pero la ciencia, el sendero del conocimiento. La filosofía, no lo veo. El de la religión, el sendero de la devoción. No se ve, quizás no está escrito. Sí, hay algo, pero yo tampoco lo veo. ¿Y si apagáramos esta luz? El sendero de la razón. El sendero de la razón. Tienes aquí, José. Ajá, sí, está aquí, es verdad. El sendero de la razón. Vemos que los 3 caminos, ellos nos llevan a ese cuarto camino, que en realidad lo que interesa es la sabiduría. En muchísimas ocasiones hemos dicho que en este camino es indispensable el conocimiento. Sabéis que el conocimiento es transferible. Podemos obtener el conocimiento mediante la literatura, mediante el estudio, mediante la comunicación con los demás. Esto es conocimiento que nos transmitimos los unos a los otros. Es algo que surge de fuera hacia adentro. Es la cultura que recibimos. Eso hace que el conocimiento es transferible de unos a otros. Pero el resultado del conocimiento es intransferible. ¿Cuál es el resultado? La sabiduría que obtenemos en el momento en que ponemos en práctica aquello que hemos entendido, comprendido. No podemos hacer nada que no hayamos comprendido. Cuando esto lo comprendemos y lo ponemos en movimiento, obtenemos una respuesta. Esa respuesta es la sabiduría que emerge de dentro hacia afuera. Emerge del corazón hacia la mente, iluminada, porque la voluntad y la conciencia desde Buddhi nos ilumina nuestra humanas o mente superior. Y ahí nos damos cuenta que hay algo grande que está por encima de esta personalidad. Se nos ha hablado también esta mañana sobre el yo inferior y el yo superior. Quiero establecer la diferencia que existe entre ese yo superior y ese yo inferior mediante un gráfico que va a determinar que siendo todo uno, ese uno se manifiesta a través de distintos instrumentos de conciencia. Aquí tenemos la totalidad del ser. En esa totalidad del ser vemos que hay una especie de frontera, unos puntitos que están marcados en este punto. A esa altura vemos que hay una frontera. En esa frontera decimos que de aquí hacia arriba es el mundo espiritual. De aquí hacia abajo es el mundo material. Nuestro mundo personal, va desde este punto hacia aquí abajo. Este es nuestras herramientas de trabajo en el mundo. En el mundo trabajamos con este yo. Aquí sería el yo
en pequeño. Aquí sería el yo en mayúsculas, del que se nos hablaba esta mañana. Con lo cual, hemos de tener en cuenta que existe esta entidad gloriosa del ser, a eso que le llamamos divinidad, a eso que llamamos el yo divino. Ahí tenemos el espíritu puro en el mundo monádico, la realidad chispa divina que emana del mundo espiritual. Ahí existe esta realidad, y como hay tres contactos con los planos inmediatos inferiores que se transforman en el rayo de la mónada o el yo superior o el ángel solar, como le queráis llamar. Es esta realidad espiritual que se manifiesta en los planos internos y que también existe en contacto directo con el cuerpo causal, morada del alma. Y que aparte de esto existen otros cuerpos, que es el mental concreto, el cuerpo emocional y el cuerpo físico con el que estamos trabajando. ¿Qué quiero decir con todo esto? No podemos confundir una cosa, pero esta mañana se nos ha dicho que todo es la divinidad. Es evidente. Todo es la divinidad. Todo este proceso de aquí abajo hace parte de la divinidad. Y lo veremos en otro diagrama. La divinidad se manifiesta dentro y fuera. Es algo que no debemos de olvidar. No podemos despreciar ninguna forma, ningún objeto, ningún ser que exista fuera de nosotros. Porque son manifestaciones externas más allá de nuestros ojos. Nuestros ojos contemplan todo aquello que está fuera de nosotros. Cuando contemplamos nos alejamos. Pero iremos viendo cómo y de qué manera nos podemos acercar a la realidad de la cual todos hacemos parte. No estamos separados, estamos unidos por la realidad una. Esa realidad una que se cobija en todos los seres de la humanidad, en todos los grandes planos de la humanidad. En esa palmera que tenemos aquí delante, la vida está actuando, trabajando misteriosamente, no la vemos, pero está ahí presente. Hace que el árbol crezca, hace que el árbol dé el fruto, y hace que el fruto caiga y dé nuevos árboles. Esa vida que se manifiesta en ese árbol se está manifestando también en todos nosotros. No hay una vida para el árbol y una vida para cada uno de nosotros. Existe una vida, una realidad, una eternidad en toda la humanidad. Y entonces esa misma energía llamada vida es la que se manifiesta en todos los corazones de todos los seres humanos. Hay ciertas diferencias que posiblemente podremos explicar, evidentemente. Así esto queda claro. Tenemos un yo superior y un yo inferior. Como instrumento, es hijo de la mente y al mismo tiempo asociado con nuestras emociones y con nuestras actividades. Él hace que nos alejemos, porque hay que tener las experiencias. Si no hay estas experiencias, no sabemos lo que es el dolor, no sabemos qué es el sufrimiento, no sabemos qué es la carencia, porque esto está ahí fuera. Esto que acabo de enumerar está ahí fuera, no está aquí. Aquí solamente existe la realidad, y esa realidad desconoce lo que existe ahí fuera, y se necesita entrar en contacto con ciertos instrumentos a los cuales les llamamos cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico. Explicado esto, nos vamos a otra transparencia que tenemos aquí. Aquí en esa transparencia ya vemos una forma humana. Vamos a subirlo un poco, que lo veáis un poco mejor. Vemos como la vida una, que se manifiesta en tres oleadas de vida, la vida una es esto, y se manifiesta en tres aspectos o en tres oleadas de vida. La segunda oleada de vida, la madre, el hijo, o como queráis llamarle, la virgen, la materia virgen del espacio, Mula Prakriti, cómo su manifestación desciende hacia la manifestación. Y cómo se va hundiendo. Voy a entrar en los detalles de los nombres, esto lo encontraréis en los libros. Va descendiendo hacia abajo, pasa de un plano hacia otro, de otro reino,
a otro reino hasta entrar en contacto directamente con el reino mineral. Pero fijaros que Jordi Horus ha dicho que la divinidad está ahí fuera. Claro que está ahí fuera. ¿La veis cómo entra en contacto la vida del segundo aspecto del Logos? Entra en contacto con todos los reinos de la naturaleza, el gran dador de formas, donde la vida va a manifestarse en esas formas que vamos a obtener fuera, hacia el exterior. Pues bien, la vida viene precisamente de este segundo aspecto del Logos, que es la materia virgen del espacio, Mula Prakriti, gran dador de todas las formas, la madre de todas las formas que puedan existir. Se está manifestando por aquí. Esta esencia entra en contacto con el reino vegetal, con el reino animal y finalmente con el reino mineral. Ahí se dice que Dios duerme en el mineral, Dios duerme en el mineral, despierta en el vegetal, se hace consciente en el animal y autoconsciente en el hombre. Y veis cómo esta línea y esta flecha se va acercando hasta encontrar la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Y esplendor. Ya sabéis, aquella frase de la primera gran verdad: el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límite. Cuyo crecimiento y esplendor no tiene límite. Por lo tanto, veremos una fase, un aspecto de la divinidad que ha descendido por todos los reinos y finalmente desemboca en contacto con la forma más perfecta. Eso por un lado. El tercer aspecto del Logos, que el trabajo es extraordinario, pero no vamos a entrar en el detalle porque el tiempo no nos lo permite, simplemente decir que activa, es el gran vivificador de la materia, entra en contacto, desciende en las profundidades del reino físico y entra en contacto también con el ser humano. Vemos aquí que entonces el ser humano, la primera emanación, la segunda emanación y finalmente la primera emanación que desciende por primera vez y se pone en contacto con el ser humano. ¿Qué ocurre aquí en el ser humano? Ocurre que hay una fuerza del Logos, otra fuerza del Logos y la última fuerza del Logos, que es la tercera emanación. Aquí asistimos que lo que está arriba es abajo. Lo que es abajo es arriba. El axioma de Hermes Trismegisto lo dice claramente: lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. En ese sentido debemos de entenderlo. Quizás podemos entenderlo con mayor profundidad, evidentemente. En ese gráfico nos da a entender cómo la vida, cómo elabora su labor, cómo siembra la vida misma dentro de todos los reinos de la naturaleza y cómo tiene ese gran poder de florecer y dar el fruto que cada una de estas formas tiene que ofrecer al mundo. Este es otro de los gráficos. Y veámoslo por aquí. Este lo conocéis porque lo tenéis en los libros y veis cómo y de qué manera actúa. Vemos en este aspecto, por todo cuanto se nos ha ido diciendo esta mañana, cómo tenemos aquí el segundo aspecto. A este nivel surge el hombre, ego, alma humana. Vemos el Espíritu Santo, o tercer aspecto del Logos, que desciende en la materia a través de esta energía a la cual le llamamos Kundalini cuando entra en contacto con la materia, y cómo la tercera emanación del Logos, que es el Padre, entra en contacto con esta forma. Con lo cual, entra en contacto con esta forma a través de la mónada en el ser humano. Con lo cual es importante tener algo siempre presente. En el reino vegetal y en el reino hay dos manifestaciones del Logos en las formas animales y vegetales, pero no hay la primera emanación. La primera emanación, que es la conciencia,
no está en los reinos mineral y vegetal. Solamente entra la conciencia en contacto cuando la forma más perfecta está preparada para recibir la conciencia del yo. El rayo de la mónada desciende y se pone en contacto con la conciencia del ser. Este es un punto muy interesante a tener en cuenta porque nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta que tanto en los animales como en los vegetales y como en el reino mineral está ahí la vida presente, evidentemente de una manera más rudimentaria. Por eso los grandes sabios llamaban mi hermano animal, mi hermano perro, mi hermano gato, mi hermano elefante. Son nuestros hermanos inferiores. ¿Qué es el ser humano? Es un animal. Pero es un animal que razona, es un animal que tiene conciencia propia, ha tomado el destino en sus manos. Es aquel que guía el proceso de su propia evolución. Hay que mantener siempre un contacto directo con nuestros instrumentos de conciencia, con el fin de que estos respondan a nuestros anhelos. El mundo es el laboratorio donde se van forjando las grandes cualidades que permiten frenar la marcha hacia afuera para entrar en contacto con el interior. Y seguimos. Otro que también nos clarifica un poquitín este proceso. Tenemos en esta cámara, tenemos el yo superior, el mana superior, el sueño profundo, ahí está esperando la eternidad. Vemos una especie de puerta, en ese está abierto, en otro gráfico está cerrado, pero como que quiero que se abra esa puerta para que tengamos este contacto. No he querido hablar del cerrado, quiero que nos demos cuenta que tenemos la puerta fronteriza entre el mental inferior y el mental superior abierta. Cuando esa puerta está abierta, la luz del yo superior, que es el intelecto brillante, es el intelecto que recibe directamente la luz de Buddhi, que es la sabiduría crística, se refleja en ese yo divino y yo superior, que está en contacto con su resto de mente concreta, puesto que ha abierto la puerta, y entra en contacto con la mente. La mente le damos siempre la forma del espejo, porque refleja esa energía. Y esa energía que se refleja prácticamente desciende por esos puntos que veis aquí. ¿Hacia dónde? Hacia las ventanas. Estas ventanas simbolizan nuestros sentidos. Y estos sentidos entran en contacto directo con el que está andando por este mundo. Y entonces existe una interrelación entre este y este cuando la puerta está abierta. Cuando la puerta está cerrada, si cerramos la puerta, entonces solamente existe esta relación, de aquí hacia lo personal, de lo personal hacia aquí, y así sucesivamente. Hay una ida y vuelta, un va y viene entre lo personal y nuestra mente. ¿Y qué es de lo que se trata en esta enseñanza? De trascender la mente. Dejemos de pasearnos por este mundo mental, emocional y físico. Intentamos trascender esas limitaciones. Y en momentos determinados tendremos la lucidez de darnos cuenta que hemos ido por unos momentos, por unos segundos, más allá de esta limitación mental. Mientras estemos en la mente, estamos en el mundo manifestado. Cuando la conciencia atraviesa esa frontera, entra en el mundo espiritual. Con lo cual, mientras no tengamos el conocimiento del sí mismo, mientras ese yo divino, yo superior, ese rayo de la mónada, esa realidad del ser, ese ángel solar, no esté presente en nuestra conciencia, está funcionando en el mundo de las formas. Y tengo otro diagrama que me gustaría presentaros, que estoy enamorado de este diagrama.
y es el siguiente, ya lo conocéis algunos, pero bueno, el haberlo visto no quiere decir que lo hayamos incorporado en nuestras vidas, que es este. Este diagrama es de una trascendencia para mí muy importante. Con mi esposa le hemos puesto un nombre, la rueda de la vida. De la vida una. Tiene la forma. Fijaros bien. Plano divino. La divinidad pura, absoluta. Mundo monádico. Mundo átmico. Mundo búdico. Mental. Emocional, astral, físico. Ahí está todos los grandes planos de la naturaleza en los que la conciencia puede y debe actuar. Nosotros, ¿dónde nos situaríamos en este caso? En el caso que nos ocupa, en esa personalidad, estamos precisamente a esa altura. Perdón, a esa altura. Estamos aquí. Porque aquí tenemos nuestro cuerpo mental, tenemos nuestro cuerpo astral, y aquí tenemos nuestro cuerpo físico. Ahí tenemos nuestra personalidad. Fijaros si estamos alejados de la realidad. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Un par de ojos. Nuestra personalidad tiene un par de ojos. Pero estos ojos, ¿hacia dónde miran, queridos amigos? Estos ojos miran siempre hacia afuera. ¿Y qué es lo que miran? Cosas. Cosas. Cosas que nos tienen robado el corazón, cosas que nos tienen hipnotizados, cosas que nos agradaría poseer, cosas que queremos ser en el mundo. ¿Y qué cosas son estas? ¿Es algo trascendente las cosas que hay en el mundo? Figuraros que son cosas que otros hombres han creado. ¿Os dais cuenta? Desde que nacemos hasta que morimos, estamos trabajando constantemente en esa dirección, conquistar y obtener lo que otro ha creado. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Redoblar nuestros esfuerzos de una manera tremenda para ganar el dinero suficiente y poderlas obtener. ¿Por qué? Porque creemos que estas cosas, este coche, esta casa, o bien este aeroplano, o esta locomotora, o esta aeronave, o estas vacaciones, nos van a dar felicidad. Es por eso que queremos todo esto. Y cuando las obtenemos nos damos cuenta que no hay felicidad, porque el objeto, sea cual sea, por grande o pequeño, no nos da ningún tipo de felicidad. Distracción, obtenemos el resultado de nuestra ilusión por aquello, pero no hemos pensado que detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. Y así pasamos vida tras vida, buscando esa felicidad, hasta que finalmente descubrimos que esa felicidad nunca la encontraremos aquí afuera. Por muchas cosas que tengamos, por mucho poder económico que podamos obtener o poder sobre los demás, nunca obtendremos esto que buscamos. Por mucha cultura que hayamos almacenado, que la cultura es almacenar conocimientos. Esto es la cultura. Si estos conocimientos están conectados con una visión amplia, es evidente que esto ayuda al desenvolvimiento de la conciencia, porque hace que paremos nuestra marcha hacia afuera, hace que nos demos cuenta que no podemos continuar funcionando hacia aquí. Nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es dar una vuelta y venir hacia dónde, hacia de dónde hemos salido. Porque es que la realidad, todo ha salido de aquí, todo ha emanado, no ha sido nacido, todo ha sido emanado de la realidad una. No existe ni principio ni fin para el ser uno, que es la realidad una. Entonces damos la vuelta y empezamos a interiorizarnos, es decir, el individuo empieza a penetrar como una flecha hacia nuestro interior. Dificultades, porque cambiar la polaridad de nuestras costumbres, queridos hermanos, es tan difícil como tragarse una rueda de carro. No podríamos. Es transformar nuestras costumbres, transformar nuestros hábitos, transformar nuestras atenciones. Hay que transformar una gran cantidad de errores
que están incorporados en nuestro carácter. Pero cuando decidimos hacer ese retorno, quiere decir que vosotros y yo hemos creado un carácter que es indispensable para tomar esta decisión. Creo que, antes que nada, el estudiante de estas enseñanzas se ve en la necesidad de crear un carácter lo suficientemente amplio y fuerte como para tomar una decisión. Porque de eso se trata, de tomar una decisión. Y cuando esta decisión se toma, hay cambios que vienen en nuestra vida. Cambios se suceden, cosas cambian, encontramos nuevos caminos. Debemos de saber escoger, porque somos libres de escoger el camino que nos conviene. Antes he enseñado 3 senderos que nos conducen a un cuarto. En uno de estos 3 nos ubicaremos. O bien en el de la religión, en el de la ciencia o en el de la filosofía. En uno de esos 3 nos encauzaremos. Y en uno de esos 3 nos llevará al cuarto. Y en ese cuarto entramos en la sala. Porque ya sabéis que existen estas 3 aulas que se manifiestan en el conocimiento del ser. Estas 3 facetas de evolución. El aula de la ignorancia, el aula del conocimiento y el aula de la sabiduría. Decimos el aula o la sala, como le queráis llamar. La mayor parte de la humanidad todavía pernocta y vive en el aula de la ignorancia. El aula de la ignorancia en el sentido espiritual. Puede tener gran caudal de conocimiento, de cultura externa en el mundo, pero desconoce la realidad del ser. Cuando se da cuenta de que existe esa realidad del ser, él mismo descubre, por su propia naturaleza, descubre cómo y de qué manera debe de actuar para encauzar su vida por un terreno en el que pueda encontrar precisamente las respuestas que ha ido buscando durante todas sus vidas. Es interesante. Cuando el individuo desciende más allá de este punto, o bien de aquí, empecemos de aquí, nos damos cuenta de que estamos separados los unos de los otros. Y eso ya lo vemos, nuestros ojos nos separan los unos de los otros. En contacto con nuestra mente, nos separan los unos de los otros. Pero amamos y vemos que emocionalmente estamos más cerca los unos de los otros. Y que mentalmente prácticamente estamos ya tocándonos. Y cuando rozamos la frontera, esto sería la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual, entramos en una unidad. Ahí vemos ya la unidad. En esa unidad quiere decir que hemos penetrado conscientemente en nuestro cuerpo causal, en nuestro cuerpo mental superior. Y ahí ya no hay separación, ahí solamente hay unidad. Pero no estamos todavía contentos, queremos profundizar más y entramos y descendemos hacia el cuerpo búdico, crístico, intuitivo, como le queráis llamar. La sabiduría aquí se despierta, pero promovida por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, porque hemos tomado la decisión de penetrar en los recovecos más profundos de la conciencia. Y cuando entramos aquí, es cuando estamos en el mundo espiritual. Cuando nos colocamos la conciencia en este punto, estamos en el mundo espiritual. Esto es muy importante. Y uno puede decir entonces, pues ya he terminado. Pues no, no habéis terminado, porque descendemos aún más. Y cuando descendemos aquí, adquirimos lo que se llama una conciencia causal, una unicidad de vida extraordinaria. El primer principio del espíritu puro que se manifiesta en el hombre. Y finalmente entramos en este mundo, es el mundo del espíritu puro, el mundo de la mónada, el mundo de Anupadaka, y finalmente nos damos cuenta que somos la conciencia universal, la realidad una. Y así sucesivamente el individuo va descubriendo la realidad de sus raíces. Sus raíces es la divinidad. Somos esta misma divinidad que nos marca esa rueda de la vida.
Y este es un dibujo realmente que ayuda muchísimo a la comprensión y es exactamente el mismo que tenemos aquí y aquí con algunas palabras para que ayuden pues al estudiante. Lo vemos aquí. ¿Se ve doble? Este se dobla, ¿veis? Se dobla. El yo es aparentemente, los yoes aparentemente separados del mundo físico, son una unidad consciencia divina, son una unidad en la consciencia divina, ahí, la deidad solar. Representación simbólica de la existencia separada del hombre en los mundos inferiores, emergiendo de la unidad dentro de la deidad solar. Es otro dibujo. Estos dibujos, al parecer, se desconoce el autor. Este es posible que se conozca el autor porque es algo distinto, pero el primero que os he enseñado se desconoce el autor. ¿Qué se quiere decir con todo esto? He querido enseñar de una manera esquemática cómo y de qué manera los que han expuesto sus conferencias en el día de hoy y ayer han querido darnos a entender ese trabajo de autotransformación que es indispensable realizarlo ¿dónde? Aquí. Porque no podemos realizarlo en el mundo espiritual, porque si ya venimos del mundo espiritual, quiere decir que el trabajo lo hemos de realizar aquí. No podemos hacer otra cosa, pero hemos de ir comprendiendo cómo y de qué manera la vida actúa para empezar a colaborar y cooperar con vida, porque es que en realidad no existe otra cosa. Todas las cosas que existen, todas desaparecen porque todas son perecederas. Solamente existe lo perecedero y lo imperecedero en el mundo de la manifestación. Y todo cuando es perecedero cambia constantemente. Pero gracias a esto que existe perecedero, nosotros hacemos conciencia. La base fundamental del error y del éxito es dar conciencia. Por eso que la conciencia es la que desciende y asciende. Porque el yo real, no desciende. El yo real se mantiene siempre en su morada. No desciende el yo moral. Ahí estaría el yo que es el fruto de estos tres aspectos de aquí. A ese le llamamos yo soy yo. El yo real, el yo auténtico. Y de ahí nace desde este punto el yoyito, del yoyito hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que digo en este sentido? Queremos averiguar qué es lo que somos. Pero hay una gran dificultad. Porque para conocer aquello que somos, lo primero que hay que conocer, según mi entender, es llegar a saber y conocer qué es lo que no somos. Si hoy no conocemos cómo actúa nuestro cuerpo físico, no conocemos cómo actúa nuestro cuerpo emocional, con esa gama amplísima de emociones que surgen de nuestro cuerpo astral o emocional, y cómo pensamos, cómo estos pensamientos surgen a la flor de la vida externa. Si no conocemos todo esto, entonces nunca podremos llegar a darnos cuenta dónde existe la realidad del yo. O sea que la enseñanza oculta nos dice, antes debes de conocer aquello que tú no eres. Porque aquello que no somos es con lo que nos identificamos. Este es el gran problema del estudiante. Me identifico con mi cuerpo físico, o bien me identifico con mis emociones, o bien me identifico con mis pensamientos. Esa identificación debe de ser barrida. Claro, y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que yo no soy estos cuerpos con los que me manifiesto? Que son indispensables para trabajar, pero para el estudiante tiene que trascenderlos ya.
Debemos de trascender las limitaciones que estos cuerpos ponen ante nuestro peregrinar por la vida. Debemos de ser más libres, porque mientras estamos atados a estos cuerpos, estamos limitados al desenvolvimiento de cada uno de estos cuerpos. Si nuestra atadura es fuerte, si nuestro apego es fuerte, entonces estamos sujetos de pies y manos ante aquellas circunstancias que encadenan nuestra mente y nuestras emociones y nuestros hechos. Estamos encadenados a todo esto. Y queremos liberarnos. Liberarnos. La palabra liberarnos nos está diciendo muchas cosas. ¿Qué es la liberación? Es ir más allá del apego. La liberación es no estar cogido. Y me diréis, entonces no podemos tener nada, lo podéis tener todo. Todo cuanto existe en el mundo puede ser vuestro, pero vosotros de ellos. Es decir, no estar apegado a los asuntos. Podéis ser un gran distribuidor o administrador de la fortuna, pero no estáis cogidos por la fortuna. Esto es muy distinto, el estar apegado o liberado. Porque pensad que dice el ocultismo que cuando el individuo se libera, ¿qué es lo que ocurre? Viene la iluminación. Porque se ha liberado de todo aquello que lo retenía en el bajo mundo. Es aquel que ha quemado y solamente quedan las ascuas de aquello que era. Es el hombre nuevo que ha surgido del viejo. Es aquel que surge de las cenizas porque su yo ha desaparecido. Ha desaparecido en el sentido que ha sido reincorporado nuevamente. Porque es que en realidad el yo no es una invención. El yo pequeño es una manifestación. ¿De quién? Pues de la propia mente que desciende y toma contacto con el mundo de las formas. Y entonces cuando el individuo empieza a liberarse, se desapega del mundo de las formas, la conciencia ligada en los mundos de las formas se va separando de ellas paulatinamente, hasta que finalmente se incorpora de nuevo en su cuerpo causal, la morada del alma, se libera de estos aspectos. No totalmente, porque en un principio se tiene, y después se tienen unas experiencias, pero que son cortas y que a medida que el individuo se va disciplinando en esta línea, estos espacios de tiempo son cada vez más largos, por decirlo de alguna manera. Entonces el individuo se da cuenta que él puede actuar desde este mundo sin necesidad de actuar desde la mente concreta. Porque Madame Blavatsky dice, la mente es la destructora de lo real, porque destruye lo real, está por debajo, destruye lo real, y nos lleva a lo irreal, porque es su labor es obtener experiencias, ver los contrarios de las cosas, porque estos nos van a revelar realmente que existe algo en nosotros que ha conectado con el mundo exterior. Debemos entonces de reflexionar profundamente en esta idea de aquello que somos y de aquello que no somos. Cuando nos descubrimos que realmente que no somos el cuerpo físico, que no somos el cuerpo emocional y que no somos el cuerpo mental, ¿qué pregunta surge? ¿Qué angustiosa pregunta surge de nuestro interior? Pues ¿quién soy yo? Él ha hecho sus valoraciones en el mundo físico, emocional y astral. Y uno puede decir, ¿cómo ha podido hacer estas valoraciones? Pues cada uno tendrá su manera. Por ejemplo, me cortan un brazo y yo soy el yo aquí abajo, entonces ya no estoy completo. Me cortan el otro brazo, ya soy un ser humano sin brazos, pero yo sigo siendo yo. Yo me siento que soy yo. Me cortan las dos piernas y yo continúo siendo yo. Entonces me doy cuenta que yo no soy el cuerpo, porque yo continúo siendo yo, pero el cuerpo ya no está entero. Entonces yo no soy el cuerpo. Hago la misma operación, cerceno emociones,
cerceno emociones y descubro que yo no soy las emociones. Hay que ir descubriendo quién siente esto, quién piensa así a través de la mente, quién actúa, quién es el que actúa. En un principio diremos, pues soy yo. Sí, soy yo. Pero realmente no soy el yo que busco. Ese yo ya lo conozco, ya sé cómo actúa. Debo de conducirme con una disciplina que me permita ir más allá de esa fuerza que me conecta con los mundos externos. Un momento, perdón. Con lo cual, me parece que ha sido una labor realizada en este seminario por todos nosotros, porque sin vosotros nada se puede hacer. Yo siento un gran agradecimiento por la labor que Jordi, Juan, Jesús y Valentín han realizado en este sentido, porque nos han enriquecido, nos han dado el valor del fruto de su trabajo, la experiencia de su vida nos la han transmitido. Esto ha provocado una reacción en nosotros. Esta reacción debemos de mantenerla, alimentarla, viviendo cómo y de qué manera ellos han expuesto su vivencia, porque en realidad es su vivencia. Y la vivencia del hermano, si nosotros la entendemos y la incorporamos, avanzamos a pasos agigantados, porque hemos aprendido la experiencia de aquellos que están andando por el sendero que intentamos andar todos. Ya sabemos que todos somos exactamente iguales. Sabemos que la vida no tiene preferencias, ni tiene favoritos, porque dice el ocultismo, si así fuera, no valdría la pena vivirla. Cada uno tiene que obtener el fruto de su propio trabajo. Ese trabajo viene a consecuencia del esfuerzo que podamos realizar. Y quiero terminar con un dibujo, para que os deis cuenta que no estamos solos en la vida, que ese yo inferior, ese yo pequeño, no está solo, porque siempre recibe la vida del yo superior, de esa mónada. La mónada, Atma, Buddhi, Manas, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo físico. Esta sería la frontera entre nuestro mundo material, mundo espiritual, de aquí hacia arriba. Digo, hay una frontera, pero queridos amigos, fijaros que de Atma, conciencia pura, primer principio en el hombre, se conecta directamente con el ser humano. Voluntad espiritual se manifiesta en el cuerpo físico como deseo. Voluntad espiritual se manifiesta en el cuerpo físico como deseo. Porque el deseo, dice el ocultismo, es el primer maestro que encontramos. En un principio, voluntad espiritual. Pero al descender hacia los planos de la manifestación, queda precisamente ennubulado por la materia y desconoce la realidad de la fuente de vida que procede, y entonces ahí se manifiesta como deseo. ¿Pero qué es el deseo? Aquello que nos hace trabajar, aquello que hace que nos movamos para conquistar, ¿qué? La casa, el coche, etcétera, etcétera, y eso hace que trabajemos en esta dirección, que redoblemos nuestro esfuerzo para poderlo obtener. Después nos damos cuenta que, bueno, pues a otra cosa, ya lo tengo, a otra cosa. Pero estamos desarrollando la voluntad en nuestro cuerpo físico. Pero eso no es todo. Aquí, nuestro cuerpo búdico conectado con nuestro cuerpo astral o emocional. Es decir, que la sabiduría, la intuición divina se conecta con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Pero es evidente que no llega aquí esta
fuerza energética, divina, no nos llega, porque va descendiendo hacia los planos más densos y llega a materializarse en el cuerpo emocional. Y entonces ocurre lo que se ha dicho hoy también aquí, de que llega en forma, esta intuición nos llega en forma de corazonada o de presentimiento. Pero nos llega, no estamos solos, nos llega esta intuición, pero en forma de corazonada y de presentimiento. Pero eso no es todo. Aquí tenemos la mente, y la mente subjetiva, la mente iluminada por Buddhi, desciende y entra en contacto con la mente concreta. Cuando la puerta se abre, aquella puerta que antes he abierto, cuando esta puerta se abre, entonces la luz entra e ilumina nuestra mente concreta y vemos con claridad. Y aquí se trata de ir más allá de la mente para entrar ¿dónde? En el corazón. Porque en el corazón existe precisamente todo el proceso de estos tres aspectos en un lugar determinado, envainado por esa energía búdica, entrar en contacto directo con la naturaleza de cada uno de estos planos que descienden. Entonces está resguardada la esencia del yo, resguardada en una cámara o en una vaina de materia búdica crística, porque su mundo es el espíritu. Muchísimas gracias. Muchas gracias, no borréis el dibujo porque nos va a servir. Bueno, pues ahora, si os parece, tenemos 20 minutos solamente para formar los grupos, porque luego ya haremos la mesa redonda. Como era tan interesante lo que nos estaba explicando, pues hemos dado un poquito más de tiempo. Y acordaros, vamos a hacer el número 1 aquí, número 2 aquí, 3 y 4. Bueno, pues vamos a ir haciendo, como es solamente una pregunta, empezaremos por el número 1. Y acabaremos por el 6. Naturalmente. Como dice aquí Doni, acabaremos por el 6. Vamos a ver, nuestro grupo, a la pregunta, cada uno hemos puesto una respuesta, ¿no? La síntesis búdica de la que nos has hablado. Pero bueno, todavía estamos en esta fase. Hemos dicho, sentimiento de libertad, el haber adquirido la total conciencia, el traspaso del mundo personal al mundo espiritual, vivir en el ahora, integración con los reinos de la naturaleza, realización, unidad, compasión, gratitud y sabiduría, amor. O amor-sabiduría. Precioso. Bueno, nosotros primero hemos visto lo que era, como teníamos el profe al lado, pues jugábamos con ventaja. Hemos visto primero que era la autorrealización. Bueno, saber eso nos ha recordado que era total desapego, de aquí venía la liberación, de aquí venía la iluminación, por lo tanto era autorrealización. Hemos visto que antes pues hay miedos, hay apegos, hay sentirse encadenado, y a partir de esta autorrealización, aparte que hemos estado practicando un poco la iluminación, casi se nos sale, hemos visto que entonces veíamos con claridad, teníamos conciencia crística, libertad, paz, tranquilidad, desapego, totalmente quieta, sentirse en el cielo. Y esto es un añadido mío, ahora ha salido, que entonces nada importa nada. Estaba en el séptimo cielo. ¿Te ha gustado? Es un añadido mío. Nosotros hemos tenido una ligera dificultad. La pregunta, tal como viene, dice: ¿cuál es pues la diferencia entre el estadio anterior y el post-autorrealización? Entonces, si aquí está la autorrealización, y aquí el estadio anterior, y aquí el posterior, teníamos dificultad porque es que después de la autorrealización cabe algún estadio. Claro, bueno. Sí, Estadios más profundos. Pero entonces ya estamos en la, si ya estamos en la realización, ¿qué paso más podemos ver? Es la dificultad que tenemos. ¿Qué paso más podemos dar si ya nos hemos autorrealizado? Esta es la primera etapa de la autorrealización, digámoslo así. Tiene distintas etapas la autorrealización. Estas etapas vienen determinadas por iniciaciones.
en la autorrealización uno está preparado para recibir lo que se llama la primera gran iniciación. Luego viene la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. La pregunta Vas dice, entrando en lo que se llama... ¿cuál es la diferencia en el estado? Claro, En el dice estado. cosas en el estado. Es el estado de conciencia siempre. ¿Cuál ¿no? es la Diferencia entre el estado anterior diferencia y entre el posterior. estado? De todas las maneras, en los que no estamos iniciados, tenéis que Todos iluminados. tenéis que daros cuenta de que no hilamos tan fino para entrar. Pero, o sea, el análisis de texto, a mí, por lógica, me dice que si llego a la autorrealización, he llegado al estadio máximo al que puedo llegar. Ahora, mis distintos Es que no hay ningún estado máximo de autorrealización. Sería- primera y segunda y tercera se supone Sí, que pero no. sería estar en la fuente del ser, en el plano ádico que nos ha puesto. Es decir, no existe una escala de decir, llego hasta aquí y aquí se acaba, sino que hay una meta. Continúa, el trabajo de realización continúa hacia Entonces, la adelante. realización. A ver, ¿cómo le podemos llamar entonces? El final de una etapa es el principio de otra. Hay una realización y luego hay una Eso se identificación. llama un círculo vicioso. Bien, Un círculo de Cuando la evolución humana termina, viene la evolución superhumana. Esta evolución superhumana tiene también un fin. Pero el que tenga ese fin no quiere decir que todo se termina. Se abren 7 opciones hacia un trabajo que hoy no tenemos ni conciencia de cuál es. Se determinan las vías, cuáles van a ser, pero no sabemos nada de estos mundos. Pero la evolución no tiene fin. Porque si tuviera fin, no valdría la pena vivirla, porque todo tendría un fin. O sea, no hay principio, no hay fin. No podemos limitar la autorrealización a los niveles profundos de conciencia como la autorrealización del mundo material. No, porque el mundo material tiene una autorrealización que tiene límite. Y esa autorrealización que tiene límite da paso a otra realización de tipo profundo. Es que entonces me estás pintando un ser que es infinito, Infinito. puesto que no tiene sí, fin. es que es infinito. Tiene fin. Vamos a la infinidad. El ser humano es infinito. Lo eterno no tiene fin, Valentín. Yo creo que soy finito y limitado. Y la prueba de que soy finito y limitado la tengo, pues bueno, constantemente. Vale. Es la experiencia más clara y más directa que tengo. Que soy Bueno. limitado y finito. Como cuerpo Claro, humano, sí. Como Como cuerpo ser físico, humano, sí. sí. Es que yo los otros ya Como cuerpo. Valentín, date cuenta que este seminario que estamos haciendo, lo estamos haciendo para descubrir, tener algún atisbo de aquello que somos realmente más allá del ser humano. Tú como ser humano te sientes identificado con este cuerpo y dices, este cuerpo va a tener fin. Pero si intentamos penetrar más allá de este cuerpo, es decir, ir más allá de tu mente, entonces, ¿qué hay más allá de tu mente? Esto es lo que desconocemos. Pero la ciencia oculta nos dice que más allá de la mente entras en la primera instancia de lo eterno. Es decir, tu conciencia no muere, porque descubre la realidad de lo eterno. Pero en cuerpo físico, eso, o sea, en conciencia física, eso no se descubre. En conciencia física, mueres al mismo tiempo que muere el cuerpo físico, por decirlo de alguna manera, en cuanto a conciencia que te identificas con cuerpos. Pero la realidad de la enseñanza oculta es descubrir la realidad de aquello que uno es. Y eso hay que descubrirlo en la diversidad. La unidad esta se descubre en la diversidad. Es un trabajo porque a veces desarrollamos una predisposición hacia la cultura, pero esta cultura no nos da la respuesta de la sabiduría. Y esta sabiduría es la respuesta de haber incorporado no solamente la cultura, de haberla trabajado internamente y de haber sacado aquello que no nos deja avanzar hacia el interior y dar finalmente el gran paso, renunciar a toda esa cultura para entrar a un estado de indagación total y absoluta. Porque fijaros si la cosa hila fino, que cuando se llega en un momento trascendente de alcanzar un estado de conciencia al cual se llama el adeptado, le dice la conciencia universal, por decirlo de alguna manera, a la conciencia del adepto, todavía te falta una cosa por aprender. Y lo sabe todo. Y pregunta, ¿y qué es? Desaprender todo lo aprendido.
y eso aún te dejará más perplejo. Es que No, pero es muy me bueno. asombra que sepáis todas esas No, cosas pero- cuando decimos que estamos en No, camino de pero aprenderlas. Me escucha. asombra No. Estamos en camino de intentar descubrirlas. No es que Las Ya las afirmáis con una algunas rotundidad sí, tremenda. pero de todas maneras yo valoro el punto de vista tuyo porque es fruto del aquí y del ahora. Realmente, si aquí hablábamos del reto de la hora, si nos hemos dedicado a investigar lo que es nuestra personalidad, nuestra mente concreta, y traemos esas elaboraciones, mejor eso que no creer en una filosofía que de la cual no somos ni capaces de acercarnos a ella o ponerla en práctica. Es preferir ese resultado que no ponernos a indagar en cosas o a elucidar cosas que ni remotamente las sentimos ni las comprendemos. Yo prefiero esto Sí, yo también, que en otra cosa. Yo también, ¿Me entiendes? porque me incita y me da Te más motiva. ganas, me motiva, es un reto y necesito los retos para superarme, entre otras cosas, en fin. Pero cuando tengo la impresión de que se hacen esas afirmaciones tan rotundas, se me corta un poco la respiración. O sea, esto nos lo dice la religión y lo comprendo. Sí. Una vez creado el ser, después de la muerte, quedará en la memoria de Dios para la eternidad, que es parecido a todo esto. Pero yo soy bastante más humilde y además de pueblo y digo, bueno, pues hasta aquí llego, y a ver las penas. Yo solamente te diría que la ciencia oculta te dice que si tú estás plenamente identificado en este mundo con las cosas de cultura y autorrealización en este aspecto, tienes que continuar hasta que finalmente renuncies. Llegará un momento en que uno renuncia. Y eso escrito no por nosotros, ¿no? Nosotros lo que hacemos es informarnos lo de que el conocimiento nos da a entender. Y entonces lo reflexionamos, lo meditamos y vemos que realmente no puede ser de otra manera. Es que hay cosas que sin obtener una respuesta externa, uno las entiende, las incorpora, porque se da cuenta que no puede existir de otra manera. Por ejemplo, algo más material. La vida es continuada, decimos, pero ¿quién nos lo prueba? Ahora, simplemente, una cosa tan pequeña como esta, ¿quién nos prueba que la vida es continuada? Y yo tengo la gran certeza que la cosa es continuada. No me lo tuvieron que decir 2 veces. Me di cuenta a los 13 años que la vida era continuada. Y tenía 13 años. Y aquella noche yo nací aquella noche porque desperté en la conciencia y indagué que yo era siempre el ser. Porque el cura me decía, cuando le decía, pero señor don José, ¿cómo puede ser que seamos polvo y en polvo nos convertiremos? Yo pienso, no harás la comunión. No harás la comunión. Y claro, eso a mí me tenía con mucha angustia, ¿no? Y entonces, en mi casa, que mi padre era librero, tenía una serie de libros en la biblioteca que no se podían vender. En aquella época no se podían vender. Y vino un compañero y me dijo, oye, ¿tenéis una biblioteca de Órdago? Me dejó un chico mayor, tenía 7 años más que yo. Dijo, hombre, pues sí, claro. Y claro, esto me dio un poquitín, yo no conocía nada. Y entonces dije, oye, Antonio me ha dicho esto. Y entonces bajé y abrí con muchísimo cuidado la librería porque me parecía que hacía un pecado porque estaba todo cerrado, y finalmente saqué un libro que se titulaba No morimos, de Lino Favin, y aquella noche me lo leí todo. Yo te aseguro que aquella noche mi vida cambió, porque allí me di cuenta que la vida es continuada. No hacía falta que me lo repitieran. Eso emergió de dentro de mí emergió una seguridad total y absoluta de que la vida es continuada. Y aquello cambió mi vida totalmente. A partir de aquel momento siempre indagué en esta línea, toda mi vida. Hasta ahora tengo 72 años. Y te digo que es como si fuera el primer día. Y eso no se pierde. Y vas descubriendo. Me dices, ¿cómo lo descubres? Pues bueno, cada uno tendrá su manera de hacer las cosas. No se puede, dice que cada uno tiene que crear sus propias reglas. Porque dice, ¿hay unas reglas? No hay reglas para esto. Cada uno descubre sus propias reglas. Esto es lo que me ha parecido comprender. Yo utilizo aquellas reglas que ofrecen la menor resistencia para que aflore en mí aquello que busco.
No busco la de mayor resistencia, no busco lo más difícil, busco aquello que se armoniza en mi carácter y que me ayuda a que emerja, aflore esa realidad que estamos buscando todos, que no es otra cosa que esto es lo que buscamos. Cuando encontremos el sí mismo, obtendremos la respuesta. Ahora son conjeturas. Perdón, nos piden el alma. Si no, le hacemos así ya muy breve. Hemos concluido que es pasar de la potencia al acto, que es entrar en un estadio espiritual superior, llegar a un equilibrio interno, que hemos entrado en una esfera superior, en una estructura diferente de la que formaremos parte. Esta estructura será nueva e irreversible. Pasar del cuerpo físico al éter, al espiritual. Y allí nos encontraremos pues, más conscientes, más presentes. Es decir, no es huir o desaparecer de un sitio, sino estar de una manera más plena en otro. Muy bien. Muy bien. Nosotros hemos terminado enseguida porque hemos hecho preguntas qué es la diferencia y hemos dicho la diferencia anterior es conocimiento y la posterior sabiduría. Es la definición que hemos hecho. La he hecho más corto que yo. La mía es un poco más larga, pero cortita. Muy bien, es que es Bueno, Ay, Margarita. un poco también. Después, a ver, de todo lo que yo he apuntado, hemos empezado a decir que el ignorante no tiene dudas, pues no tiene conflicto, porque no se pregunta nada, ni nada, porque claro, está asumido en la ignorancia, ¿no? Para él todo está bien. Y el sabio tampoco, porque ya es sabio, ya conoce. Y los que andamos por el medio somos los que tenemos todos los conflictos y todo. Ahí estamos. ¿Verdad? Es que es una cosa, claro. Después, pues, bueno, andamos siempre también con extremos, ¿no? Como el péndulo, el que es el estado anterior y el estado posterior. Y es lo que he dicho antes, andamos haciendo la autorrealización de este proceso. Bueno, aquí dice, el estado... Al principio uno se ignora lo que uno es y el posterior, al final, conoce bastante lo que uno es. Siempre estamos repitiendo lo mismo. Estado anterior, consciencia separada. El estado posterior, la consciencia de la unidad. Digo definiciones porque es como más entendible, creo yo. Después, claro, nos hemos dado cuenta que hemos hablado mucho de lo anterior y que hemos hablado poco de lo posterior, porque no se conoce. Aunque tengamos muchas tesis y muchas cosas, pero no lo conocemos porque no hemos llegado. Por tanto, yo creo de lo posterior, y creo que también se ha dicho entre nosotros, es que es el sentido este de que todos los que estamos aquí están dentro de mí. Pongo el ejemplo mío. Y que yo estoy dentro de cada uno de vosotros. Yo creo que esto es la parte posterior. ¿Lo he resumido bien? El número 5, por favor. Ay, el 6. campeón. Dale. Madre de Dios. ¿Cuál es, pues, la diferencia entre el estado anterior y posterior de la autorrealización? ¡Ay, qué serio que nos miras! Es que es para ponerse serio. Es para ponerse serio. Vamos a ver, nosotros hemos intentado, con algún éxito, primero separar este estado. Hemos empezado como separando un poquitín este estado desde un aspecto externo y de un aspecto interno. Hemos empezado haciendo la broma del monje que se va a buscar agua y entonces el alumno le pregunta, maestro, cuando vas a buscar agua, antes ¿qué hacías tú? Antes de realizarte, de autorrealizarte, ¿qué hacías tú? ¿Qué sabes quién es de Jordi? Ibas a buscar agua y ¿qué hacías? Yo iba a buscar agua, cogía agua, la cargaba, la llevaba al monasterio y daba de beber. Y ahora que estás autorrealizado, ¿qué haces? Pues me voy a buscar agua, la traigo al monasterio y externamente es lo mismo, no hay ningún cambio.
en lo que podemos ver, hasta donde podemos nosotros ver, podemos decir que incluso no hay ningún cambio externo aparente. Vamos a intentar evocarnos un poquitín hacia lo interno, si me permitís, un ratito nada más. Y lo que hemos intentado dilucidar ha sido de que verdaderamente la autorrealización tendríamos que entenderla primero como buscar un significado, podríamos decir que es un impulso, una ilusión, un ideal, como decía Mercedes. La pregunta es de algo que es ideal y que para algunos puede ser incluso irreal, e incluso alguno ha dicho dentro de nuestro grupo que tendría que ser o que podría ser algo absolutamente fantasioso y sin sentido, incluso podría haberlo dicho, sin sentido aparente otra vez para muchos de nosotros. Pero si le buscamos el sentido en el Raja Yoga, por ejemplo, que es el yoga que da Teosofía, decimos Isvara Pranidhana, aspiración única, es una aspiración. La autorrealización sería un impulso, una fuerza del ser o del alma para abocarse, el alma entendida como los aspectos inferiores que estaba citando antes Tarragó, a evocarse a ese ser superior, a intentar arañar de alguna manera, a intentar sentir, aunque sea unos segundos dentro de nuestra propia vida, nuestra realización, ese ser y llevar a nosotros, aunque sea una pequeña buena acción hacia un prójimo, porque una vez lo has visto ya no lo olvidas jamás. Entendiendo esto como la autorrealización, porque yo es lo que entiendo, eso no es algo que yo tenga, por supuesto. Este impulso necesita, como decía muy bien este Jordi, unas premisas, no principios. Si no tenemos principios, intentamos realizar estos principios, estos mandamientos, estas premisas lo mejor posible, y a partir de que vamos haciendo lo mejor posible nos sentimos realizados. Ciertamente nos sentimos un poco realizados, satisfechos en el camino, o que estamos avanzando en cierta manera, y eso nos va dando una sensación de que estamos llegando a algo. Más que eso no podemos. En nuestro grupo creemos que esto sería el ideal de sentir esas pequeñas autorrealizaciones dentro de nosotros. ¿Y cómo lo hemos dicho? ¿Cómo lo hemos dicho que nos podía parecer que eso estaba ocurriendo? Pues de estas diferentes maneras. Hemos dicho inicialmente de que la pregunta es ideal, podía ser ideal o teórica, pero que el ideal que tenemos es el ideal, la aspiración de la iluminación. Iluminación como clarificación de las cosas, iluminación como este acercamiento a la comprensión de la unidad, que es lo que acaba de decir el grupo 5, mejor explicado, ya no puede estar, lo han hecho ellos, muy bien explicado. Sentir que vas por la calle y sientes que somos uno, que coges un perrito, lo acaricias y sientes la vida una vibrando dentro de ese animal, etcétera, etcétera, o mejor dicho, en retóricas, porque ya se ha explicado durante todo el seminario. También hemos hecho alguna afirmación, como por ejemplo que vivimos en un estado falso, ya concretando. A ver, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, vivimos en un estado falso y luego en uno mucho más real, ¿vale? Bueno, esto es una manera de explicarlo como seres humanos que somos, ¿no? Podemos ver antes un vaso, el mismo vaso vacío, y luego el mismo vaso más lleno. Pues ya vamos haciendo un poco de grafismo, gráficamente podemos intentar acercarnos un poco más a esto de una manera más cotidiana, ¿no? La comprensión de la percepción de las cosas y el posicionamiento que tenemos frente a esas cosas o sucesos nos da una cierta identificación con lo que es realmente, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya de alguna forma se va obviando y eliminando lo que no es. Y comentaba alguien lo de la Madre Teresa de Calcuta, que le dijeron, vamos a hacer una manifestación en contra de la guerra, y dijo, no, cuando hagáis una a favor de la paz, entonces sí que voy, pero no en contra de la guerra, porque eso en lo que pienso crece, con lo cual no me interesa. Este posicionamiento pues sería, pues no sé, un esbozo quizás de ese, ir entendiendo poco a poco lo que puede significar la autorrealización. El enfoque de la unidad no crea diferencia. Este fue una aportación muy rotunda y muy clara. No hay diferencia desde la unidad, señores. El monje que está cogiendo el agua, él no entiende la diferencia, simplemente está viviendo de la otra vida o de la verdadera vida desde otro estado de consciencia, desde otro estrato de la verdad. En cambio, la dualidad sí que tiene diferencias. Depende siempre del enfoque y del posicionamiento que tengamos. Suprema realización, llegar a eso, entre comillas.
Apego versus unidad. Aquí estábamos sintetizando ya palabras y frases bonitas, ¿no? ¿Quién la ha dicho? Pérdida de la ignorancia, rompiendo la forma para sentir la inofensividad en pensamiento, emociones y voluntad. Esta sí que eres tú, la de Ahimsa, la inofensividad. Es que es uno de los principios. Tenemos que basarnos en principios, en hechos, en cosas constatables en el cada día. Y entonces podemos decir, bueno, pues hasta aquí voy bien. Y esto lo tengo que trabajar todavía. ¿Cuántas vidas me quedan? 800. Bueno, voy bien. Entonces, para concluir simplemente, también se ha dicho antes, la consciencia de la majestuosidad del infinito, ¿no? Y que ante esa consciencia y ante esa visión de lo infinito que no termina, que no sabemos de dónde empieza ni de dónde termina, porque nuestra mente es imposible que pueda tener esto más que a veces en pequeños vislumbres de actos de amor hacia los demás, pues hemos concluido que solo sabemos que no sabemos nada. Y esto ha sido como la manera de concluir. ¿Qué me he dejado? Suprema liberación. Yo entendí suprema realización. No, liberación. Suprema liberación. Gracias. Si vols comentar alguna cosa de lo que s'ha dit. Yo os doy mi respuesta. Es cortita, pero me parece que sintetiza un poquitín el contenido. La pregunta es, no trata de qué es la realización, pero se dice cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el estado anterior y posterior a la autorrealización? Pienso que la diferencia consiste precisamente en percibir este mecanismo y sus funciones como esenciales de la misma naturaleza, es decir, como conciencia no separada e independiente. A mi parecer, esto es lo que quiero dar a entender como respuesta a esa diferencia que existe entre el estado anterior y posterior a la autorrealización. Con esto lo doy por terminado para que Mercedes diga lo que tenemos que seguir haciendo ahora. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a hacer la mesa redonda. En la mesa redonda tenemos, como os había dicho, y por eso he salido un momentito, Joan Melé ha tenido, pues bueno, han estado hasta ahora en el hospital, o sea que aparte de lo que había, pues todo el día han estado en el hospital. Me dice de que como si estuviera aquí, digo, vamos a poner hasta la silla igualmente, pero tenemos en este caso tanto a Jesús como a Valentín, como a Jordi, como a Josep, para poder hacer las conclusiones, las aportaciones, esas preguntas que estaban, que ya a mí ha llegado un momento que me sabía mal porque digo, ¿por qué no subir ya todos al estrado aquí para hacer la mesa redonda? Porque era uno solo, pero era un muy buen momento para hablar de estas cosas. Entonces, si queréis, hacemos